Llevo días dándole vueltas a algo que leí en una carta de Einstein, una carta que nunca imaginé que existía. ¿Y saben qué es lo que más me perturbó? No fue lo que Einstein dijo sobre Dios, fue lo que dijo sobre la oración. Pero antes de llegar a eso, necesito contarles algo. Hace 32 años di mi primera clase de relatividad general en la Universidad de Valladolid. Y durante todas esas décadas enseñé las ecuaciones de Einstein como si fueran pura matemática. Campo tensor métrico, curvatura del espacio-tiempo, geodésicas, todo eso. Nunca les conté a mis alumnos que Einstein escribió más cartas sobre Dios que sobre física cuántica. Nunca les dije que pasó sus últimos años obsesionado con preguntas que no tienen respuesta matemática. Y cuando me jubilé hace 10 años, empecé a leer esas cartas. No sé por qué. Tal vez porque ya no tenía que fingir que solo me importaba la ciencia fría. Tal vez porque mi padre acababa de morir después de 5 años rezando por una cura que nunca llegó. No lo sé, pero encontré algo en esas cartas que me cambió. En febrero de 1950, un rabino de Nueva York llamado Robert Marcus le escribió a Einstein. Su hijo de 11 años acababa de morir de poliomielitis. El padre estaba destrozado y le preguntó a Einstein lo que miles de personas preguntan cuando pierden a alguien. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Mi hijo sigue existiendo en algún lugar? Einstein pudo haber ignorado la carta. Era famoso. Recibía cientos de cartas cada semana, pero no la ignoró. Le respondió. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Einstein no le dijo lo que el padre quería escuchar. No le dijo, sí, tu hijo está en el cielo. No le dijo, ten fe y volverás a verlo. Le dijo algo mucho más perturbador. Le dijo, la ciencia no puede ofrecerte esa certeza. No puedo prometerte que la conciencia individual sobrevive a la muerte. Pero entonces Einstein añadió algo que... Miren, no sé si tengo las palabras exactas para esto, pero voy a intentarlo. Einstein le dijo que aunque la conciencia individual desaparece, somos parte de algo más grande, algo eterno. Que la separación entre tú y yo, entre mi hijo y el universo, es solo una ilusión de nuestra percepción limitada. Que en un nivel más profundo, todos somos parte de la misma estructura del cosmos. Y aquí está lo que me quitó el sueño durante semanas. Sí, Einstein tenía razón al decir que no somos seres separados del universo, sino parte del universo. Entonces, cuando oramos pidiendo que Dios cure nuestro dolor, ¿a quién le estamos pidiendo exactamente? Porque si Dios no es un señor con barba que está arriba decidiendo qué oración responder y cuál ignorar. Si Dios es, como Einstein creía, la estructura misma de las leyes del universo. Entonces, ¿qué significa pedir una cura? Déjenme explicarlo de otra manera. Hay millones de personas en este momento que están orando por curarse de una enfermedad, orando porque desaparezca un dolor crónico que llevan años sufriendo, orando con fe absoluta, rezando el rosario como mi madre lo rezó toda su vida, yendo a misa, encendiendo velas, y algunos se curan, o al menos creen haberse curado, y eso lo celebran como un milagro. Pero otros llevan décadas orando, y el dolor no desaparece, la enfermedad no se va, y empiezan a preguntarse, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Es que no tengo suficiente fe? ¿Es que hice algo malo? ¿Es que Dios me está castigando? Y aquí viene lo que la neurociencia moderna está descubriendo. Y créanme, esto va a sonar extraño al principio, pero quédense conmigo. Resulta que el dolor crónico no es solo una cuestión de tener algo dañado en el cuerpo. No es solo un hueso roto que no sanó bien. No es solo un nervio comprimido. Es mucho más complejo que eso. El cerebro puede crear dolor real. Dolor físico que se siente como si tuvieras un cuchillo clavado en la espalda, pero sin que haya ningún cuchillo, sin que haya ninguna lesión física. ¿Cómo es eso posible?
Déjenme contarles lo que descubrieron en un estudio reciente del 2025. Estudiaron a personas con dolor crónico que habían probado de todo: medicamentos, cirugías, terapias. Nada funcionaba, y les hicieron escáneres cerebrales mientras sentían el dolor. Y encontraron algo fascinante. El dolor que sentían no venía de la zona del cuerpo donde creían tenerlo. Venía de circuitos neuronales en el cerebro, circuitos que se habían formado por memoria traumática, por miedo, por ansiedad, por la expectativa de que el dolor iba a aparecer. El cerebro había aprendido a producir dolor, como un reflejo, como cuando te quemas con una estufa y después, cada vez que te acercas a ella, tu mano se retira automáticamente. Solo que en este caso, el cerebro había aprendido a activar el dolor incluso cuando no había ninguna amenaza real. Y aquí está lo perturbador. Ese dolor es completamente real. No es imaginación, no es que la persona esté fingiendo. Es que el cerebro literalmente está creando señales de dolor usando sus propios circuitos neuronales. Ahora piensen en esto. Si Einstein tenía razón al decir que Dios no es un ser que interviene rompiendo las leyes del universo, si Dios es la estructura misma de esas leyes, entonces Dios creó un universo donde los cerebros funcionan así, donde el dolor puede ser creado por circuitos neuronales activados por el miedo. Entonces, cuando oras pidiendo que Dios te quite el dolor, ¿qué estás pidiendo exactamente? ¿Estás pidiendo que Dios rompa las leyes que Él mismo creó? ¿O estás pidiendo algo diferente? Y aquí es donde me acuerdo de algo que me pasó hace muchos años. Yo tenía un alumno en la universidad. No voy a decir su nombre. Era un chico brillante. Estaba haciendo un doctorado en astrofísica, pero llevaba 3 años con dolor de espalda crónico. Había ido a 10 médicos, le habían hecho resonancias magnéticas, todo salía normal. No había nada físicamente mal con su espalda. Y un día vino a mi despacho, no para hablar de física, para decirme que iba a abandonar el doctorado, porque el dolor no le dejaba concentrarse, porque llevaba 3 años tomando analgésicos que ya no le hacían nada, porque había rezado y Dios no le respondía. Y yo no supe qué decirle. Le dije lo que todos dicen, que tal vez necesitaba ver a otro médico, que no perdiera la fe, que a veces Dios tiene un plan que no entendemos. Palabras vacías. Yo lo sabía. Él lo sabía. Años después, cuando empecé a leer sobre neurociencia del dolor, me acordé de ese chico y me pregunté, ¿qué pasaría si en vez de decirle que rezara más, le hubiera dicho que su cerebro había aprendido a producir dolor? ¿Qué pasaría si le hubiera explicado que el dolor era real, pero que no significaba que algo estuviera dañado físicamente? ¿Qué pasaría si le hubiera dado esperanza de que podía desaprender ese dolor? Intenté buscarlo hace unos años. Quería disculparme. Quería decirle, siento haberte fallado cuando más me necesitabas. Siento haber sido un profesor de física que solo sabía hablar de ecuaciones y no de vida real. Siento haberte dejado creer que la única opción era seguir sufriendo o perder la fe. Nunca lo encontré. No sé si terminó el doctorado. No sé si sigue con el dolor. No sé si alguna vez descubrió lo que yo descubrí demasiado tarde. Pero si está ahí afuera, si por alguna razón está escuchando esto, quiero que sepa algo. El dolor que sentías era real. Tu cerebro no te estaba mintiendo, pero sí te estaba protegiendo de una amenaza que ya no existía, como una alarma de incendios que sigue sonando después de que apagaste el fuego. Y si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, te habría dicho que la oración que necesitabas no era Dios, quítame este dolor. Era Dios, ayúdame a entender qué está haciendo mi cerebro. Dame el valor de enfrentar el miedo que está detrás de este dolor. Dame la sabiduría de buscar el conocimiento que puede liberarme. Porque eso es lo que los estudios están mostrando.
Si el cerebro puede aprender a crear dolor, también puede aprender a dejar de crearlo. Se llama neuroplasticidad. El cerebro puede formar nuevos circuitos. Puede desactivar los circuitos de alarma que están disparando el dolor constantemente. Pero aquí está el problema. Para que eso funcione, la persona tiene que entender qué está pasando en su cerebro. Tiene que entender que el dolor no viene de una lesión física. Tiene que soltar el miedo. Tiene que empezar a moverse aunque duela, porque el dolor en este caso es una falsa alarma. Y eso requiere conocimiento, requiere educación, requiere entender cómo funciona el cerebro. Y aquí llegamos a la carta de Einstein sobre Dios que escribió un año antes de morir. En 1954, Einstein le escribió a un filósofo llamado Eric Gutkind y le dijo algo que causó un escándalo cuando la carta se hizo pública décadas después. Einstein dijo que para él la palabra Dios era solo la expresión de las debilidades humanas, que la Biblia era una colección de leyendas primitivas, pero honorables, que no creía en un Dios personal que interviniera en los asuntos humanos. Cuando esa carta salió a la luz, muchos religiosos se sintieron traicionados. ¿Cómo podía Einstein negar a Dios? Pero yo creo que no estaban entendiendo lo que Einstein quería decir. Einstein no negaba que hubiera algo más grande que nosotros, no negaba el misterio, no negaba la maravilla de que exista un universo en vez de nada. Lo que Einstein rechazaba era la idea de un Dios que funciona como un rey caprichoso, un Dios que cura a este pero no a aquel, que responde esta oración pero ignora aquella. Einstein creía en un Dios que se revela en la armonía de las leyes naturales, un Dios que no rompe esas leyes, un Dios que no hace milagros arbitrarios. Y si Einstein tenía razón, entonces cuando oramos pidiendo una cura, tal vez no estamos pidiendo que Dios rompa las leyes de la neurología. Tal vez estamos pidiendo fuerza para entender esas leyes, para trabajar con ellas, para usar el conocimiento que Dios nos dio a través de la ciencia. Déjenme leerles algo que Einstein escribió en otra ocasión. Dijo: todo lo que la raza humana ha hecho y pensado está relacionado con la satisfacción de necesidades profundamente sentidas y el alivio del dolor. Sentimiento y deseo son la fuerza motriz detrás de todo esfuerzo humano. ¿Ven lo que está diciendo? El dolor nos impulsa a buscar, nos impulsa a entender, nos impulsa a actuar. Einstein pasó toda su vida buscando las leyes ocultas del universo. ¿Y qué lo impulsaba? Su propia incapacidad de aceptar un universo caótico sin sentido. Su dolor existencial ante la idea de que todo fuera aleatorio. Su necesidad profunda de encontrar orden en el caos. La relatividad general no salió de pura curiosidad intelectual. Salió de un sufrimiento metafísico, de la angustia de no entender, y cuando finalmente entendió cómo el espacio y el tiempo se curvan alrededor de la masa, cuando vio las ecuaciones que describían esa curvatura, sintió algo muy parecido a una experiencia religiosa. Él mismo lo dijo que sentir ese misterio, esa maravilla ante la estructura oculta del cosmos, era la experiencia religiosa más profunda que un ser humano puede tener. Entonces no es que Einstein rechazara a Dios, es que rechazaba una versión infantil de Dios. Un Dios que funcionaba como un mago haciendo trucos. Un Dios que rompía sus propias reglas para complacer a algunos y castigar a otros. Einstein creía en un Dios mucho más profundo, un Dios que se revela en la precisión matemática de las leyes naturales, un Dios que no necesita hacer milagros arbitrarios porque ya creó un universo que funciona perfectamente según principios eternos. Y si aplicamos eso al dolor humano, si Dios te quitara el dolor sin que tú entendieras nada, sin que tú hicieras nada, sin que tú aprendieras nada, ¿qué habrías ganado? Pero si el dolor te empuja a entender cómo funciona tu propio cerebro, si te empuja a buscar conocimiento,
si te empuja a cambiar patrones mentales que llevas años repitiendo, entonces el dolor se convierte en un maestro, no un castigo, un maestro. Y aquí está la parte que me cuesta más aceptar, porque yo crecí viendo a mi madre rezar el rosario todos los días. La vi rezar por mi padre cuando le diagnosticaron cáncer. La vi rezar durante 5 años mientras mi padre se apagaba lentamente. Y la vi seguir rezando incluso después de que él muriera. Y durante mucho tiempo pensé, ¿de qué sirvió? ¿Por qué Dios no respondió? Pero ahora, después de leer a Einstein, después de leer sobre neurociencia, empiezo a pensar que tal vez estaba haciendo la pregunta equivocada. Tal vez la oración no es para que Dios cambie las leyes del universo. Tal vez la oración es para que nosotros cambiemos nuestra relación con esas leyes. Tal vez cuando mi madre rezaba, no estaba pidiendo que Dios detuviera el cáncer por arte de magia. Tal vez estaba pidiendo fuerza para aceptar lo inaceptable. Tal vez estaba buscando sentido en medio del caos. Tal vez estaba conectándose con algo más grande que ella misma para no sentirse completamente sola en el sufrimiento. Y eso no es poca cosa, porque hay otro aspecto del dolor que la neurociencia está descubriendo. Y es que el contexto emocional cambia radicalmente cómo experimentamos el dolor. Si sientes dolor y además sientes miedo, el dolor se amplifica. Si sientes dolor y además sientes que estás completamente solo, el dolor se vuelve insoportable. Si sientes dolor y además sientes que no tiene ningún sentido, el cerebro lo interpreta como una amenaza existencial. Pero si sientes dolor y tienes un marco de sentido, si sientes que hay algo más grande sosteniéndote, si sientes que no estás solo en esto, el mismo dolor físico se vuelve más tolerable. Y tal vez eso es lo que hace la oración. No cambia la biología, no detiene el cáncer, no repara el nervio dañado, pero cambia el contexto emocional en el que experimentas el dolor. Y al cambiar ese contexto, cambia cómo tu cerebro procesa el dolor. Ahora bien, no estoy diciendo que la oración sea solo un placebo psicológico. No estoy diciendo que la fe sea solo autoengaño útil. Tal vez haya algo más profundo pasando que la ciencia todavía no puede medir. Pero lo que sí estoy diciendo es esto. Si Einstein tenía razón al decir que Dios no es un mago que rompe las leyes del universo, entonces buscar la cura solo a través de la oración, ignorando lo que la ciencia nos está enseñando sobre el cerebro, es como pedirle a Dios que te cure el cáncer mientras fumas 2 paquetes de cigarrillos al día. Dios te dio un cerebro capaz de aprender. Te dio una ciencia capaz de descubrir cómo funciona ese cerebro. Te dio neuroplasticidad. Te dio la capacidad de cambiar tus propios circuitos neuronales. Y vas a ignorar todo eso esperando un milagro que rompa las leyes que Dios mismo creó. Eso no es fe, eso es pereza espiritual. Y sé que esto suena duro. Sé que hay personas que van a escuchar esto y van a sentirse ofendidas. Van a decir, ¿me estás diciendo que mi dolor es culpa mía? ¿Me estás diciendo que no estoy rezando bien? No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tal vez hemos malentendido qué significa pedirle algo a Dios. Tal vez pedirle a Dios que te cure no significa sentarte pasivamente esperando que Él haga todo el trabajo. Tal vez significa pedirle que te dé la fuerza, la claridad y el conocimiento para entender qué está pasando en tu propio cuerpo. Y entonces trabajar con las leyes que Él creó. Hay un estudio del 2025 que me dejó sin palabras. Tomaron a pacientes con dolor crónico que no respondían a ningún tratamiento. Les explicaron la neurociencia del dolor. Les enseñaron que su cerebro estaba creando el dolor como respuesta al miedo. Les enseñaron técnicas para calmar el sistema nervioso. Les enseñaron a moverse sin miedo. Y en 6 meses, una cantidad significativa de esos pacientes
vieron mejoras dramáticas. No porque Dios hubiera hecho un milagro, porque entendieron las leyes de su propio cerebro y trabajaron con esas leyes. Eso es lo que Einstein llamaría una cura a través del conocimiento, una cura a través de entender la estructura del universo, una cura a través de trabajar con Dios, no en contra de Dios. Ahora bien, sé que hay casos donde ningún conocimiento ayuda. Hay enfermedades que la ciencia todavía no puede curar. Hay dolores que ninguna terapia puede eliminar. Y para esas personas, lo que estoy diciendo puede sonar cruel. Y tal vez lo es. Pero déjenme decirles lo que Einstein le dijo a ese padre que había perdido a su hijo. Einstein no le prometió certezas que no podía dar. No le dijo que todo iba a estar bien. No le ofreció un consuelo fácil, pero le ofreció algo diferente. Le dijo que la muerte de su hijo no significaba que su hijo dejó de existir completamente, porque en un nivel profundo todos somos parte del mismo tejido del cosmos. La energía que era su hijo no desapareció, se transformó, se integró de vuelta al universo del cual había surgido temporalmente. No es la inmortalidad personal que las religiones prometen, no es el cielo con calles de oro, pero es algo. Es la idea de que nada en este universo se pierde completamente, que somos parte de algo eterno, que la separación entre vida y muerte es menos absoluta de lo que pensamos. Y tal vez eso es lo que la oración realmente hace. No cambia las leyes del universo, pero nos ayuda a aceptar nuestra participación en esas leyes. Nos ayuda a sentirnos parte de algo más grande. Nos ayuda a soltar la ilusión de que somos seres completamente separados, luchando solos contra un universo hostil. Porque esa ilusión de separación, es tal vez la fuente de todo sufrimiento. Einstein lo escribió de forma matemática en sus ecuaciones de relatividad general, pero lo vivió de forma personal en sus cartas sobre Dios. Somos parte del universo mirándose a sí mismo. Somos el universo haciéndose consciente de sí mismo. Y cuando sufrimos, es el universo sufriendo. Y cuando buscamos alivio, es el universo buscando equilibrio. No sé si esto les da algún consuelo. A mí me lo da a veces, otras veces no. Pero les voy a decir algo. Desde que empecé a leer las cartas de Einstein, desde que empecé a entender que la ciencia no es el enemigo de la espiritualidad, sino su compañera, he empezado a ver la oración de forma diferente. Ya no rezo pidiendo que Dios rompa las leyes de la física para solucionar mis problemas. Ya no rezo esperando milagros arbitrarios. Ahora rezo pidiendo entendimiento, pidiendo claridad, pidiendo la humildad de aceptar que hay cosas que no puedo controlar y pidiendo la sabiduría de trabajar con las leyes del universo en vez de luchar contra ellas. Y tal vez eso es lo que Einstein habría llamado una oración científica, una oración que no niega la razón, que no ignora el conocimiento, que no pretende que Dios sea un mago que arregla todo sin que nosotros hagamos nada, sino una oración que reconoce: soy parte de un universo regido por leyes. Esas leyes son lo que llamamos Dios. Y mi trabajo no es rogarle a Dios que rompa esas leyes. Mi trabajo es entenderlas, respetarlas, trabajar con ellas. Y cuando hago eso, cuando realmente hago eso, descubro que muchas veces la cura ya estaba ahí, escondida en el conocimiento que tenía miedo de buscar, escondida en las leyes que tenía miedo de entender. Así que si llevas años con un dolor que no desaparece, si has rezado y Dios parece no escucharte, si has empezado a pensar que tal vez Dios te ha abandonado, déjame hacerte una pregunta diferente. ¿Has intentado entender qué está pasando en tu cerebro? ¿Has buscado conocimiento sobre neuroplasticidad? ¿Has aprendido cómo el miedo puede crear circuitos de dolor que se vuelven crónicos? ¿Has trabajado con las leyes de tu propio cuerpo
en vez de solo pedirle a Dios que las rompa. Porque tal vez, solo tal vez, la respuesta a tu oración es el conocimiento que te estoy dando ahora mismo. No es un milagro dramático, no es una luz del cielo, no es una voz divina, es simplemente la verdad de cómo funciona el universo, la verdad de cómo funciona tu cerebro, la verdad que te da poder para cambiar. Y si Dios es la estructura de las leyes del universo como Einstein creía, entonces esa verdad es literalmente la voz de Dios. No la voz que esperabas, pero la voz que necesitabas. Así que la próxima vez que reces, prueba esto. No pidas solo que el dolor desaparezca. Pide entendimiento, pide claridad, pide valor para enfrentar lo que tu cerebro está haciendo. Pide sabiduría para trabajar con las leyes de la neurología en vez de contra ellas. Y entonces, actúa. Busca el conocimiento. Aprende cómo funciona el dolor. Busca terapeutas que entiendan neuroplasticidad. Cambia tus patrones mentales. Muévete aunque tengas miedo. Respira aunque duela. Trabaja con Dios, no contra Él. Porque Dios no va a venir a salvarte de las leyes que Él mismo creó, pero te dio todo lo que necesitas para salvarte a ti mismo dentro de esas leyes. Y tal vez eso es un milagro aún más profundo que cualquier cura mágica. No lo sé. Sigo sin tener todas las respuestas. Sigo luchando con estas preguntas, pero al menos ahora sé qué pregunta hacer. No es ¿por qué Dios no me cura? Es ¿qué quiere Dios que entienda a través de este dolor? Y esa pregunta lo cambia todo.